Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, en el video del día de hoy, como ya pudieron ver, les tengo otro DIY. En este caso son otras almohadas decorativas, porque gracias a ustedes pues siempre han tenido mucho éxito las almohadas decorativas que les he hecho en este canal. Y bueno, aquí están algunas de las imágenes que me han mandado ustedes, mis amores, de las ideas que yo les he dado, que ustedes han recreado. Bueno, les han quedado divinos. Les quiero agradecer de verdad por compartirlo conmigo. Me encanta ver sus creaciones. Y bueno, en el video del día de hoy les tengo nada más y nada menos que este cojín en 3D. Como pueden ver, se ve divino, hermoso. Bueno, yo esto lo quiero forever and ever en todos los colores y los tonos. Se me hizo súper moderno, súper bonito y es sumamente fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer, mis amores, es poner mucha atención en la forma de cruzar el último listón, que en este caso es el negro, pero es súper fácil, así que se los expliqué paso a paso para que lo puedan hacer. Pero como saben, siempre me gusta darles dos ideas del mismo proyecto, así que también les hice este cuadrito, así como que en zigzag, muy moderno, muy padre. La verdad, súper bonito. El zigzag se puede apreciar un poco mejor cuando lo haces un poco más grande, pero queda divino y es súper sencillo de hacer, incluso más que el cojín. Y obviamente, mis amores, cualquiera de estos dos proyectos pueden ser no nada más almohadas decorativas, pueden ser juegos de baño, mantelitos, lo que a ustedes se les ocurra, mis amores. Lo importante es aprender la técnica. Y bueno, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. Como ya viste, tengo DIYs, tengo mascarillas, tengo maquillajes, tengo vlogs, tengo de todo. Así que pásale y suscríbete. Así que ahora sí, sin más, vamos a empezar. Pero te recomiendo que te quedes al final del video, porque siempre les doy algunos tips de limpieza de este tipo de proyectos. Así que ahora sí, vamos a empezar. Para la almohada en 3D vamos a necesitar tela del color de tu preferencia. En este caso la mía es negra. Listones de 3 colores, los míos son azul, blanco y negro. Tijeras, muchos alfileres. En los lugares de telas puedes encontrar esta carterita, guata para rellenar. Y ahora simplemente voy a cortar un cuadro de 45 por 45 en mi tela. Después voy a tomar el primer listón, en mi caso es el blanco, y voy a medir más o menos el mismo tamaño de mi cuadrado y simplemente lo voy a recortar y lo voy a ajustar con alfileres en la esquina de esta manera, y lo mismo en la parte de abajo. De nuevo voy a repetir el paso con otro listón blanco y lo voy a medir. Es importante que todos queden exactamente iguales de esta manera sin empalmarse. Y como vemos, aquí tengo los alfileres por arriba y por debajo. Después toma tu listón del segundo color y en este caso el mío es el azul. Como pueden ver, lo estoy poniendo de esta forma en diagonal y simplemente lo voy a recortar. Traten de que sea un poquito más abajo que la mitad. Y también de la misma manera lo voy a ajustar con un alfiler. Y como pueden ver, lo estoy metiendo 2 por abajo y va a pasar una por arriba. De nuevo voy a tomar 2 listones blancos y lo voy a pasar por debajo. De nuevo, una por arriba, 2 por debajo, una por arriba, 2 por debajo y así hasta que lleguemos al final. Como ven, siempre hay que mantener esta forma inclinada. Llegando al final, si no te dan 2 para abajo, no te preocupes, es parte del diseño. Así que al último simplemente lo ponemos así y lo aseguramos también con un alfiler. Después vamos a tomar otra cinta azul o del color que tú hayas elegido y la vamos a acomodar justo debajo de la primera cinta. También la vamos a ajustar con otro alfiler y aquí el truco está en saber cómo introducir la segunda cinta. En este caso vamos a tomar una por aquí arriba, dejando la primera por debajo, como se puede ver aquí, y vamos a continuar el mismo patrón de arriba. 2 por debajo, una por arriba, pero ahora va a quedar intercalado. 2 por debajo, una por arriba, 2 por debajo, una por arriba y así hasta que terminemos. Y de nuevo lo vamos a ajustar con otro alfiler. Vamos a continuar así con todo el cojín. Aquí les estoy mostrando de nuevo otra cinta. Es hacer los mismos pasos hasta llenarlo. De nuevo vamos a ajustarlo con el alfiler y lo vamos a acomodar de esta manera. De nuevo en este caso vamos a empezar 2 por debajo, una por arriba y vamos a continuar así con todo el patrón. Continúa de esta manera hasta que llenes todo el cojín y nos va a quedar algo más o menos así. Ahora vamos a tomar el listón del tercer color que elegimos, en mi caso es el negro, y ahora lo vamos a acomodar en dirección opuesta a la cinta anterior y ahora voy a elegir estos 2 cuadritos, pueden ser este y este o estos 2. Lo que quiero que vean aquí es la distancia, así que en este caso voy a elegir estos 2 cuadritos de aquí y los voy a tomar por debajo y automáticamente se va a levantar la cinta blanca de arriba. Por aquí es por donde vamos a introducir la primera cinta negra de esta manera. Después vamos a continuar con estos 2 en forma diagonal. De nuevo voy a levantar con mi dedo estos 3 listones
y voy a pasar por ahí el listón negro de nuevo. De nuevo, estos dos siguientes, simplemente voy a pasar el listón por debajo y así voy a continuar hasta hacer la primera línea. Como pueden ver, ya se empiezan a formar los cuadros. Y en la parte de arriba simplemente voy a meterlo por aquí hasta donde me dé la cinta. Y de nuevo lo vamos a ajustar con un alfiler. Como pueden ver, aquí tenía yo ya formadas estas como cadenitas en el listón azul y vamos a buscar hacer lo mismo, pero ahora con el listón negro. Así que de nuevo vamos a tomar otro listón negro del mismo tamaño. Y ahora vamos a colocarlo de esta manera, siguiendo el mismo paso. Estas dos, voy a levantar mi dedo y las voy a pasar por aquí. Y como pueden ver, ya se va formando esta pequeña cadenita. Si empiezan a ver que no se les forma, lo están haciendo mal, es importante que regresen un poquito más arriba. Así que voy a continuar con el mismo paso y lo voy a llenar en forma diagonal hasta la parte de abajo. Y de nuevo lo ajustamos con un alfiler. Así que como pueden ver, mis amores, es muy sencillo. El tercer paso es exactamente igual. Estoy tomando estas dos de aquí y simplemente me voy yendo hacia abajo. Es exactamente el mismo paso, simplemente vamos a llenar todo el cojín de esta forma. Como pueden ver, aquí ya se ven mucho mejor cómo se van viendo los cuadros o este efecto 3D del que les hablaba. Una vez que terminemos, mis amores, nos va a quedar algo más o menos así. Como podemos ver, ya se ve perfectamente definido todo el efecto en 3D. Y como podemos ver, también tengo aquí arriba los alfileres en todo alrededor del cojín. Aquí se ve el efecto, como pueden ver está súper lindo y lo pueden hacer obviamente en los colores que a ustedes más les guste. Ahora con un pedazo de tela restante del mismo tamaño, simplemente vamos a coserlo por la parte de arriba en las 4 partes, simplemente dejando un pequeño agujero para poder meterle el relleno. Y algo así es como nos va a quedar. Se ve súper lindo, como pueden ver, muy profesional. Aquí está el pequeño agujerito que le dejé para poder meterle el relleno. Y ahora simplemente, pues lo único que queda es rellenarlo. Yo no quería dejarlo muy gordito, me gustan que estén un poquito más flaquitos. Pero pues así es como va quedando y aquí simplemente es terminar de cerrar esto con unas cuantas puntadas. Y así es como se ve. La verdad es un proyecto que me encantó. Es súper fácil de hacer y ustedes lo pueden hacer en los colores que quieran, en los colores que le queden a su recámara, etc. Para el cuadro en zigzag vamos a necesitar una tabla de unicel o de madera, de preferencia de unicel para que no pese, tela del color que tú elijas, yo en este caso elegí licra morada, listones de 2 colores, yo los elegí lila y morado, tachuelas, tijeras y alfileres. Ahora voy a recortar un cuadro un poco más grande que mi tabla para poder forrarla y lo voy a ajustar con las tachuelas. Si tu tela es licra, trata de que quede lo más apretada posible y por atrás se va a ver algo más o menos así. Y por enfrente te debe de quedar totalmente liso. Ahora, como en el proyecto anterior, vamos a forrar toda la tabla con los listones del color que tú elijas y yo los estoy fijando también con alfileres. Y nos va a quedar algo más o menos así. Después vamos a tomar el listón del segundo color y en esta ocasión lo vamos a poner de forma horizontal. De la misma manera lo vamos a ajustar con un alfiler. Ahora este paso es mucho más sencillo. Vamos a hacer 2 por arriba y 2 por abajo en todo el cuadro. El truco aquí es irlos intercalando. Así que empiezo 2 por abajo, 2 por arriba, 2 por abajo y así hasta el final. De la misma manera, si en el último no te da para los 2 para abajo, no te preocupes, es parte del diseño. El segundo listón lo vamos a intercalar, vamos a dejar la primera por abajo y vamos a continuar el mismo patrón. 2 por arriba, 2 por abajo hasta el final. Recuerda que todos los listones deben estar fijos con tu alfiler. El tercer listón vamos a empezar con los 2 por arriba y como vemos aquí ya se forma la escalera. Y en el último va a ser 1 por abajo. Ahora para empezar a bajar la escalera vamos a hacer lo mismo que hicimos con la segunda cinta morada, así que lo vamos a poner de esta manera para que quede exactamente igual y nos dé el efecto de ir bajando. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todo el patrón hasta que terminemos. Y como pueden ver aquí se ve el zigzag, obviamente si lo hacen cuadrado va a quedar un poco más vistoso. Y por la parte de los alfileres no te preocupes, yo lo único que hice para que no se vean fue forrar con silicón y un pedacito de listón en todo alrededor para ocultarlos. Para colgarlo por la parte de atrás lo único que hice fue ponerle un pedacito de listón morado
y primero lo ajusté con un alfiler, no así, sino así como inclinadito para que no salga del otro lado, y también le apliqué una gotita de silicón. Por último, y para decorarlo, simplemente le puse un moñito en la parte de arriba y como vemos queda súper bonito. También lo puedes hacer en los colores que tú quieras y la verdad es que el efecto se ve precioso. Y bueno, mis amores, como pueden ver, es un proyecto súper fácil de hacer. Simplemente necesitas listones de colores, de los colores que más te gusten, que combinen con la decoración de tu sala o de tu cuarto, o si los vas a hacer para juegos de baño, o tal vez unos manteles acá muy elegantes se me ocurren así como que en colores grises y fríos, y no sé, listones un poco más chiquitos para que se vea todavía más el efecto. Puedes hacer infinidad de cosas. Así que si los hacen, por favor, mándenme las fotos a mi Facebook o mándenme un mensaje en Instagram, lo que sea, ustedes mándenmelo. En cuanto a la limpieza, mis amores, pues es muy sencillo. Yo lo lavaría a mano, simplemente le retiraría el relleno y lo lavaría a mano, pues para que no, obviamente está ya muy bien cocido toda la parte pues de los listones, pero para que no se deformen, no se volteen o algo así, los lavaría a mano. Y como les dije en mi video pasado, en el cuadro de la flor, pues también hay unos sprays que evitan que el polvo se pegue. Pues al ser simplemente unicel y un poco de listones, pues también yo le echaría un poquito de este spray para que no se pegue el polvo y con un trapito húmedo pues lo limpiaría. Así que es súper fácil de limpiar. Y bueno, mis amores, antes de despedirme, sí les quiero dar las gracias porque hace un par de días llegamos a los 30,000, ya somos 30,000 en esta gran familia. La verdad, yo estoy más que agradecida, súper contenta por la respuesta de ustedes, que les gustan las ideas que les doy, los looks de maquillaje, absolutamente todo el amor y la buena vibra que me mandan. De verdad, mis amores, de todo corazón, muchísimas gracias. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy como siempre. Les mando un beso enorme, lleno de amor y nos vemos muy pronto.